Primer nervio a evaluar, que es el nervio olfatorio. Este tiene un componente sensorial para el sentido del olfato. El paciente debe de estar en bipedestación o en sedestación, con los brazos paralelos al tronco y las manos reposadas sobre los muslos. La posición del terapeuta debe ser de pie frente al paciente. Y esta prueba consiste en acercar distintas sustancias que emitan un olor fácilmente identificable: café, perfume, vinagre o naranja, entre otras, a las fosas nasales del paciente. Se pueden examinar cada fosa nasal tapando la fosa nasal que no se tiene que testar al ofrecer el producto al paciente. La valoración del test se pueden concluir dos aspectos. En primer lugar, la disminución de la sensación olfatoria o la imposibilidad para hiposomía o anosomía respectivamente. En segundo lugar, la identificación anómala de la sustancia, es decir, que el sujeto interpreta sin ningún tipo de duda un olor distinto al que se le ofrece. En el primer caso, el resultado indica una lesión del propio nervio, probablemente antes del bulbo, mientras que en el segundo caso indica una posible lesión cerebral central, Bueno, vamos a hacer la evaluación del nervio craneal 2, lo que es parte del nervio óptico. Principalmente la evaluación consiste en encontrar algún problema o anomalía en el campo visual. Principalmente las fibras del campo ocular se constituyen de un 50% de fibras nerviosas. Cada óvulo ocular constituye en 50, es decir, se va a inervar por parte del quiasma óptico y a través de ello vamos a enviar una señal para detectar dichas imágenes. Bueno, para su evaluación vamos a encontrarnos nosotros como fisioterapeutas a un lado de nuestro paciente. El paciente se va a encontrar sentado, ya sea por parte en la camilla o parado. La primera evaluación consiste en que vamos a ponerle el cartel de Snell, es decir, de letras y números, y vamos a pedirle hasta qué número alcanza a ver. Esto con el fin de evaluar lo que es antes del quiasma óptico. ¿Me puedes decir qué letras alcanza a ver, por favor? F, P, E, L, P, E, D, P, U, C, P, U. No, hasta allá. Ok, ¿esto qué quiere decir? Ya sea, puede haber algún fallo, ya sea en la parte de la córnea, principalmente se puede dar por miometría o astigmatismo, dependiendo ya sea el caso. Bueno, la segunda es igual después del quiasma, donde vamos a pedirle que por favor haga una aducción de hombros a 90 grados. Voy a pedir que los codos estén estirados y que mueva ligeramente las manos. Descansa. Bueno, el paciente tiene que detectar dicho movimiento. ¿Por qué? Porque principalmente el 180% o el grados, principalmente de la vista, alcanza ya sea en la parte superior o inferiormente y ya sea lateral. Y el otro 150 en grados es por parte del par craneal. Es decir, que al momento de que el paciente detecte dicho movimiento, eso quiere decir que es normal y no hay una anomalía. El siguiente o la tercera evaluación es cuando pongamos alguna luz lumínica a través del campo visual, lo que va a ocasionar que la pupila ya sea que reduzca principalmente. ¿Esto qué quiere decir? Es por medio de una miosis pupilar. A continuación vamos a hacer la prueba. Como podemos observar, es muy importante diagnosticar cada una de estas tres evaluaciones porque es así podemos evitar ciertos problemas o anomalías. Muy bien, continuamos con el nervio craneal número 3, el nervio motor ocular común.
Este tiene un componente motor branquial para inervar los músculos recto interno del ojo, recto superior del ojo, recto inferior del ojo, oblicuo inferior del ojo y el elevador del párpado superior del ojo. Además, a partir del núcleo de Edinger-Westphal, contiene las fibras parasimpáticas para la inervación del músculo ciliar y el músculo constrictor de la pupila a través del ganglio ciliar para el reflejo de acomodación. En este caso se pueden testar ambos componentes, tanto el motor como el parasimpático. La posición del paciente sentado con los brazos paralelos al tronco y las manos reposadas sobre los muslos. Posición del terapeuta, de pie frente al paciente, orientado hacia este. Ejecución del test. Para analizar el componente motor de dicho nervio, el terapeuta le pide al paciente que siga con la mirada su dedo intentando no mover la cabeza, ya que lo que nos interesa es valorar la movilidad de los músculos del ojo. El movimiento de aproximación del ojo, el músculo recto interno, elevación recto superior y descenso recto inferior. Además se puede valorar la capacidad de rotación externa y extorsión del ojo oblicuo inferior. Para analizar el elevador del párpado superior, el terapeuta le pide al paciente que cierre el ojo a evaluar y a continuación que lo abra mientras el terapeuta resiste con el dedo la apertura del párpado de dicho ojo. Siempre se realizan las pruebas por cada ojo por separado. Para analizar el componente parasimpático del nervio craneal número 3, el terapeuta le pide al paciente que lea un texto que progresivamente se le acerca a su cara. Para ello es necesario que aproxime los ojos y realice una constricción de la pupila y un aumento de la curvatura del cristalino, con la finalidad de enfocar. Esto se le llama el reflejo de acomodación. Es como una cámara digital. Hacemos un enfoque con la pupila de nuestro ojo. No, deja tú. ¿Sigue esto? Ahora vamos a hablar del nervio craneal quinto, que es el trigémino. La posición del paciente tiene que estar en sedestación con los brazos paralelos al tronco y las manos sobre el músculo. El fisioterapeuta tiene que estar en sedestación y enfrente de la paciente. Para evaluar este test tiene un componente motor braquial para los músculos de la que es la masticación, como es el músculo tensor del tímpano, el músculo tensor del velo paladar, el músculo miloideo, el fascículo anterior del músculo gástrico, y para su evaluación tenemos que evaluar lo que es la musculatura de la fuerza de la articulación temporomandibular, limitando lo que es la abertura y el cierre de esta misma. Hay que ponerle nuestros yemas de nuestros dedos y resistir lo que es el cierre de la mandíbula para valorar los músculos temporales, masticadores, los deldeos, como el interno y el externo. Mientras al resistir la apertura se valora lo que son los músculos miloideo y el diástico. Valorar lo que es el componente sensitivo es para dar la sensibilidad lo que es la cara y el cuello cabelludo.
hasta lo que es la coronilla, la conjuntiva, el globo ocular, la mucosa de las cavidades nasal y oral, las fosas craneales anterior y exterior, y también da sensibilidad a lo que lleva a cabo mediante 3 ramas. Entre ellas está el nervio olfatorio de Willis, que se valora la sensibilidad de lo que es en la frente y el cuero cabelludo, hasta lo que es la coronilla de los ojos y los párpados de la ceja. Tenemos el segundo, que es el nervio maxilar. Se valora la sensibilidad de lo que es de la zona malar, la nariz, el labio superior y los dientes superiores e inferiores. Para evaluar lo que es el nervio mandibular, se tiene que valorar lo que son el mentón, los labios inferiores y los dientes inferiores. Y se tiene que valorar ambos lados, tanto a la izquierda como a la derecha. Vamos a hacer la valoración del nervio motor ocular externo, o también conocido como aduceno. Este nervio tiene lo que es un componente motor braquial para lo que es el músculo recto externo del ojo. Entonces, la posición del paciente va a ser sentado con los brazos paralelos al tronco y las manos reposando sobre lo que son sus muslos. La posición del terapeuta va a ser de pie frente al paciente y va a estar orientado hacia este. Para valorar lo que es la ejecución del test, el fisioterapeuta le va a pedir al paciente que siga lo que es un lapicero. Lo que vamos a valorar va a ser la ABD, la abducción del ojo. Entonces vamos a empezar de en medio y le va a pedir que siga con su mirada lo que es el movimiento del lapicero, pero sin que él mueva la cabeza. Entonces esto nos va a ayudar para valorar lo que es el nervio y si hay una lesión en él. El séptimo nervio craneal es un nervio complejo, ya que posee un componente motor braquial para la inervación motora de los músculos estribo, del músculo estiloides, del fascículo posterior, del músculo digástrico, de los músculos de la expresión facial, incluyendo lo que viene siendo el bucinador, el músculo platisma y el músculo occipital. También tiene un componente motor visceral. Esto va a ser para la estimulación parasimpática de las glándulas lagrimales, submaxilares y sublinguales, para la mucosa nasal, para los paladares duros y blandos. También tiene un componente sensitivo general para dar lo que viene siendo la sensibilidad en la parte de la piel del pabellón auditivo. Es un área pequeña detrás de la oreja y parte del conducto auditivo interno, y suplemento al nervio para dar la sensibilidad a una parte de la cara externa de la membrana timpánica. Por último, tiene un componente sensitivo especial para el sentido del gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua. Valoración del nervio 7. La posición de nuestro paciente va a estar en celestación, con las manos en los músculos de la pierna, descansando, y la posición del fisioterapeuta pues de frente del paciente. Aquí se van a valorar 4 componentes. El primero es el componente motor branquial. En este consiste la valoración de los músculos mímicos. Nuestro paciente le vamos a pedir se llama músculos mímicos porque se van a valorar cada músculo de la cara. El primero que vamos a valorar es el occipital. Le vamos a pedir a nuestro paciente que eleve las cejas. Descansa. Ahora vamos a valorar el orbicular de los ojos. Le vamos a pedir a nuestro paciente que cierre los ojos. Cierra los ojos fuertemente. Y nosotros con una fuerza externa vamos a intentar. Descansa. Ahora le vamos a pedir a nuestro paciente que arrugue la nariz. Arruga tu nariz. Ahora vamos a pedirle que haga como enojado, que haga juntar sus cejas. Enójate. ¿Cómo haces la nariz? No permites que te los diga. Y el de los labios. Haz un beso. Duro. Ahora muéstrame los dientes.
Ahora valoraremos el componente motor visceral. En este vamos a necesitar lo que viene siendo una gasa o un trapo. Aquí lo que se va a evaluar es la valoración del lagrimeo. La mirada de nuestro paciente va a ser fija hacia el frente y nosotros vamos a tratar de tocar lo que viene siendo la esclerótica del ojo. Así se evalúa la parte sensitiva aferente, la parte motora para el párpado y la parte parasimpática para el lagrimeo. Por favor, mantén tu mirada hacia el frente y no cierres el ojo por nada del mundo. El componente sensitivo general. Aquí el terapeuta valora lo que viene siendo la sensibilidad de la zona inervada sensitivamente por el nervio 7, que se origina, que ya dijimos anteriormente, esta se realiza con un punzón, con una torcedura o simplemente con su dedo. Aquí lo que vamos a hacer, pues como ya se dijo anteriormente, es buscar en la parte del pabellón auditivo externo y lo que se va a hacer es el punzón con el dedo en la parte posterior. Ahora vamos a valorar la parte sensitiva especial. En este consiste pues nuestro paciente igual sentado en sedestación con los brazos, con las manos descansando en sus piernas y el fisioterapeuta de frente, y con un hisopo vamos a pedirle a nuestro paciente que cierre los ojos y que saque la lengua. Para el siguiente sabor, él tiene que identificar qué sabor es. Saca tu lengua, por favor. Toda. En la parte de atrás se le va a poner sabor. No metas tu lengua. ¿Qué sabor sientes? Ahora el siguiente sabor. Saca tu lengua. Esta se daba parte enfrente de la lengua. ¿Qué sabor sientes? Salado. Ahora vamos con el siguiente. Saca tu lengua. Esta se va a poner en medio de la lengua. ¿Qué sabor sientes? ¿Qué sabor sientes? Dulce. Ahora vamos con el último sabor. Estos se ponen en los lados laterales de la lengua. Saca tu lengua. Saca tu lengua, por favor, y no la metas. ¿Qué sabor sientes? Ácido. Vamos a hacer la valoración lo que es el nervio vestibulococlear. Es muy importante que para este nervio consideremos como si estuviéramos valorando lo que son dos nervios, porque se trata de que por un lado hay que valorar lo que va a ser la porción coclear, que esta tiene un componente sensitivo especial para lo que es el sentido de la audición, mientras que el otro componente vestibular nos va a proporcionar lo que va a ser la información sobre el sistema vestibular y los conductos semicirculares. La posición del paciente va a ser sentado con los brazos paralelos a lo que va a ser el tronco y las manos reposando sobre esos muslos. La posición del fisioterapeuta va a ser de pie frente a lo que va a ser el paciente, orientado hacia este. Para hacer lo que es la ejecución del test, para evaluar la porción coclear, el terapeuta le va a susurrar al paciente en cada oído o le puede decir palabras, pero no con un tono de voz muy fuerte. Entonces, esto se debe hacer en los dos oídos. También se puede emplear otras pruebas como son la de Rinne o la prueba de Weaver para valorar lo que sería una posible afectación del nervio. Para la porción vestibular, el terapeuta puede realizar lo que son las pruebas tales como la prueba calórica. Manzana. Muy bien, la palabra que yo le dije a la paciente fue manzana. Morado.
Muy bien, la palabra que le dije a la paciente fue morado y ella lo dijo correctamente. El nervio noveno, que es el glosofaringio, el paciente tiene que estar en sedestación con los brazos en el tronco y las manos reposando sobre los músculos. El fisioterapeuta tiene que estar enfrente de ella en bipedestación. Este nervio se evalúa en diferentes dependiendo la inervación. Empezamos con que tiene un componente motor braquial para la inervación de lo que es motora del músculo glosofaringio. Para evaluar, cuya función es elevar lo que es la laringe y la faringe, y el terapeuta tiene que poner lo que es la mano palpando la parte superior de la tiroides en ambos lados de la línea media, de esta manera, mientras el paciente deglute la capacidad de la faringe de subir mientras traga. Tenemos que sentir lo que es la sensación. Lo que tiene también es un componente motor visceral para la inervación parasimpática de la glándula paratiroidea. Este es incapaz la forma de evaluar, o sea, que no se evalúa. Tiene componentes sensitivo visceral para la transmisión de impulsos desde el cuerpo hasta el seno carotídeo. Este se valora el pulso, lo que es radial del paciente, se le toma el pulso radial. El fisioterapeuta tiene que estimular con una pequeña maniobra de bombeo la zona carotidea a la altura de la lámina horizontal del cartílago hioides, de esta manera, y se hace el masaje por 15 segundos y como resultado debe ser una bajada sutil de la frecuencia cardíaca. Ahora, para lo que es el componente sensitivo general, es para la transmisión de la sensibilidad de lo que es el tercio posterior de la lengua, parte de la piel de las orejas y toda la superficie interna de la membrana timpánica. Para evaluar, el fisioterapeuta estimula con un objeto punzante o una torunda, lo que tengamos, el tercio posterior de la lengua, tanto derecha como a la izquierda. Se le pregunta al paciente las sensaciones que tiene y el paciente debe percibir de igual manera ambos lados. Abre la boca. De esta manera. Si no es así, puede ser que tenga una lesión en lo que es el nervio. Ahora hay que hablar sobre el componente sensitivo especial. Este es para la transmisión del sentido del gusto, igual en el tercio posterior de la lengua. Para valorar, se le da a probar a la paciente diferentes sabores, igual en el tercio posterior de la lengua, de esta manera. Y tiene que distinguir lo que son los sabores fácilmente. ¿Qué sabor fue el primero? Chocolate. Y el paciente tiene que reconocer fácilmente cada uno de ellos. El nervio 10. Este nervio también tiene 4 componentes: el motor braquial para la inervación de los músculos de la faringe, la lengua, la laringe, septo del estilo faringeo, y el tensor del velo del paladar. También tiene el motor visceral para la inervación del músculo liso y las glándulas de la laringe, de la faringe y las vísceras torácicas y abdominales, excepto el colon sigmoides y el recto. También tiene lo que viene siendo el sensitivo visceral para la sensibilidad de la laringe, la tráquea, el esófago, las vísceras torácicas y abdominales, los receptores del estiramiento en las paredes del arco aórtico y los quimiorreceptores allí presentes. Y por último, el sensitivo general para la sensibilidad aferente de una parte de la piel, está atrás del pabellón auditivo, parte del conducto auditivo externo y una porción de la zona externa de la membrana timpánica. Para la valoración del nervio 10, vamos a tener al fisioterapeuta de frente, el paciente en sedestación, con las manos descansando en sus miembros inferiores, en sus piernas, y con la mirada enfrente. En este nervio solo se van a poder valorar 2 componentes, que es el branquial y el sensitivo general. Para el componente branquial bastará con observar lo que viene siendo la úvula del paciente. Se le va a pedir que abra la boca, abre tu boca, y con la ayuda de un batelenguas
Ay, con la ayuda de un batelenguas vamos a observar la óvula del paciente. En este caso, si el paciente presentara una desviación de la óvula, esto se va a deber a una alteración del tono del músculo elevador del velo del paladar. Y la desviación se va a hacer del lado sano, que sería en este caso el lado sano, el lado izquierdo. Para valorar el componente sensitivo, lo que vamos a hacer es valorar mediante la parte del pabellón auditivo externo, de la parte posterior de nuestro paciente, con nuestro dedo o con un punzón, le vamos a hacer esta valoración. Bueno, ahora vamos con la evaluación del nervio craneal número 11, también conocido como el nervio espinal. Este nervio posee un componente motor para los músculos esternocleidomastoideo y también para el músculo trapecio. Para la evaluación de este par craneal, la posición del paciente tiene que estar sentado en sedestación, con los brazos paralelos al tronco, pero con las palmas de las manos descansando en los muslos. La posición del paciente, del terapeuta, es de pie detrás del paciente con dirección hacia él. Y para la ejecución de este test es valorar los músculos, en este caso el esternocleidomastoideo y también el músculo trapecio. Para valorar los músculos esternocleidomastoideo, le pedimos al paciente que tiene que tener una flexión de la cabeza. Y de esta forma se evalúa de forma bilateral los músculos esternocleidomastoideo. Y para la evaluación del músculo trapecio superior sería resistiendo una lateroflexión homolateral de cada lado que se está evaluando. Primero vamos a hacer del derecho y luego del izquierdo. Eso sería todo. Ahora sigue lo que es el nervio 12 o mejor conocido nervio hipogloso. La posición del paciente tiene que estar en sedestación con las manos en los muslos. La posición del fisioterapeuta tiene que ser lateralmente orientado hacia él o ella. Y para evaluar se tiene que hacer lo que es el test de la prueba muscular de los músculos de la lengua. Por lo tanto, yo le voy a pedir a mi paciente que cuando ponga fuerza en lo que son esta zona, ella con su lengua trate de resistir lo que es la fuerza, aplicando resistencia.